¿Ya has escuchado a alguien decir que el narcisista es fuerte, confiado e inquebrantable? Pues te voy a demostrar que eso es una mentira peligrosa. El narcisista, sea hombre o mujer, esconde secretos tan sombríos que jamás tendría valor de confesar en voz alta. Y lo más sorprendente es que cuando descubres esos secretos, todo cambia. El poder deja de estar en sus manos y regresa a las tuyas. Es contraintuitivo, lo sé, pero justamente por eso es tan transformador. Hoy vas a entender por qué el narcisista teme más tu claridad que cualquier confrontación directa. Quédate hasta el final, porque algunos de estos secretos van a abrir tus ojos de una forma que nunca imaginaste. Secreto 1. La máscara es frágil. El narcisista adora parecer invencible, pero la verdad es que vive en constante miedo de ser expuesto. Construye una imagen de confianza, de poder y hasta de superioridad, pero todo eso es solo fachada. Esa máscara sirve para esconder la inseguridad profunda que siente. Cuando alguien comienza a percibir las incoherencias entre lo que muestra y lo que realmente es, esa máscara se convierte en una prisión. ¿Ya te diste cuenta de cómo se incomoda cuando alguien cuestiona una pequeña contradicción? Esa incomodidad es el reflejo del pánico de tener su ilusión quebrada. Y créeme, basta una grieta para que todo el teatro se venga abajo. El narcisismo depende de esa apariencia impecable. Es como una obra de teatro. Sin escenario, sin aplausos, no existe espectáculo. Por eso, un narcisista teme que alguien descubra su vulnerabilidad real. Ese secreto lo deja en constante estado de alerta, tratando de controlar cada palabra y cada gesto. Si ya notaste cómo se pone furioso ante una crítica mínima, es porque la máscara tembló por algunos segundos. El miedo de ser visto como común o frágil lo atormenta. Esto muestra que su fuerza no pasa de ser una cortina de humo, fácilmente disipada. Aquí está algo práctico. Cuando estés frente a un narcisista, observa los momentos en que pierde el control. Una pregunta simple, un silencio incómodo o hasta una mirada directa puede quebrar su pose. No necesitas confrontarlo de manera agresiva. Basta con no dejarte intimidar por la fachada. Cuando te mantienes firme y tranquila, su máscara comienza a agrietarse. Ese es el punto en que el juego se invierte. En lugar de sentir miedo, comienzas a percibir la fragilidad escondida detrás de la arrogancia. La mayor trampa del narcisismo es hacerte creer que estás frente a alguien superior, casi intocable, pero la realidad es que esa persona vive bajo el peso de su propia farsa, y cuanto más entiendes eso, menos te sientes confundida o culpable por no cumplir con sus expectativas. El narcisista teme la mirada de quien ya entendió su dinámica. Por eso, cada vez que ves más allá de la máscara, le quitas el poder que él creía tener, y esa conciencia es el primer paso para salir del ciclo de miedo y manipulación. Secreto 2. Ellos envidian tu fuerza. El narcisista te mira y ve algo que él no tiene, fuerza verdadera. Esa fuerza viene de tu capacidad de amar, de sentir empatía y de conectarte de forma genuina con otros. Para quien vive preso en el vacío del narcisismo, eso es insoportable. Siente envidia de tu humanidad, porque sabe que jamás podrá experimentar esa profundidad emocional. Y esa envidia se transforma en frustración, rabia y hasta desprecio. ¿Ya te diste cuenta de cómo un narcisista trata de disminuir tus logros? Es porque dentro de él existe el dolor de no conseguir sentir lo que tú sientes. Lo más curioso es que, mientras él trata de chupar tu energía, eres tú quien despierta la sensación de inferioridad en él. El narcisista necesita de tu vitalidad para sentirse relevante, pero nunca lo va a admitir. Cuando estás feliz, él siente una mezcla de fascinación y odio. Si recibes atención, se incomoda. Y si muestras coraje ante las dificultades, él siente como si estuviera siendo derrotado.
Es ese contraste entre tu brillo natural y su vacío lo que lo corroe por dentro. Aquí está una forma práctica de lidiar con esta situación. Cuando percibas que un narcisista trata de desvalorizar tus cualidades, no caigas en la trampa de justificarte. Respira profundo, mantén la calma y reafirma tus propios logros para ti misma. El simple acto de no disminuirte ya es suficiente para provocar su incomodidad. Cuanto más reconoces tu fuerza, menos poder tiene él sobre ti. Ese es un movimiento silencioso, pero que cambia completamente la dinámica de la relación. El narcisismo se alimenta de tu duda, pero se marchita cuando te olvidas de tu propio valor. Es por eso que un narcisista teme tanto tu confianza. Él sabe que si dejas de creer en las críticas y comparaciones, la energía que él chupa desaparece y en ese momento él pierde el juego. Por eso, nunca subestimes tu fuerza. Ella es exactamente aquello que el narcisista más envidia, porque es también aquello que él nunca va a conquistar. Y cuando entiendes eso, la confusión se transforma en claridad y poder. Secreto 3. Ellos saben que están vacíos. Detrás de toda arrogancia, el narcisista carga un secreto que jamás admite. Él sabe que está vacío por dentro. Ese vacío no es pasajero, es una sensación constante de falta, como si nada fuera suficiente para llenarlo. Es por eso que el narcisismo necesita aplauso, atención y control. Solo que, aun cuando él conquista todo eso, la satisfacción dura poco. Pronto la frustración vuelve, trayendo juntos sentimientos de rabia y miedo de ser descubierto. En el fondo, él sabe que vive una existencia superficial. Ese vacío es lo que explica por qué un narcisista nunca está en paz. Puede cambiar de pareja, de trabajo, de amigos, pero nada resuelve la sensación de incompletud. Y lo peor es que trata de disfrazar eso con exageraciones, exhibir conquistas, ostentar una felicidad que no siente o crear historias para impresionar. Pero quien convive de cerca acaba percibiendo la contradicción. ¿Ya te diste cuenta de cómo, después de momentos de euforia, él vuelve a la tristeza y la insatisfacción? Es el vacío cobrando su precio. Si estás lidiando con un narcisista, una forma práctica de protegerte es recordar que ese vacío no es tu responsabilidad llenarlo. Muchas víctimas se sienten culpables, creyendo que no hicieron lo suficiente para agradar. Pero no importa cuánto des, nunca será bastante. El problema no está en ti, sino en la incapacidad de él de sentirse completo. Reconocer eso libera del ciclo de culpa y del agotamiento emocional. Es el primer paso para recuperar tu paz. El narcisismo es como un pozo sin fondo. Cuanto más tratas de echar dentro, más él traga y pide más. Y cuando finalmente entiendes ese secreto, la confusión se deshace. El narcisista sabe que está vacío y por eso corre desesperado detrás de validación. Pero ese vacío no es algo que tú puedas curar, ni algo que el tiempo resuelva. Es una batalla interna de él. Y cuando dejas de cargar ese peso, percibes que tu energía debe ser invertida en ti misma, no en un juego perdido. Secreto 4. El miedo a la soledad. El narcisista puede hasta presumir de ser independiente, de no necesitar a nadie, pero eso es solo más teatro. En el fondo, su mayor miedo es la soledad. Sin alguien a quien manipular, chupar energía o controlar, pierde completamente el sentido. El narcisismo depende de audiencia, y cuando esa audiencia se aleja, surge el pánico. Es por eso que insiste en mantener lazos, aun después de destruir relaciones. No soporta la idea de ser dejado de lado. Ese miedo a la soledad explica muchos comportamientos contradictorios. ¿Ya percibiste cómo un narcisista desaparece y reaparece de la nada? ¿O cómo trata de mantener contacto, aún después de terminar? Él necesita tener la certeza de que aún existe alguien disponible para alimentar su ego. Es como un vampiro que, sin sangre, se debilita
El silencio y la distancia provocan en él sentimientos intensos de inseguridad y hasta desesperación. Es en ese punto que las máscaras comienzan a caer. Aquí está un ejemplo práctico. Si decides alejarte de un narcisista, él probablemente va a reaccionar con promesas, chantajes emocionales o hasta ataques de rabia. Es la forma de evitar que la soledad toque a la puerta. La mejor reacción: no cedas al teatro. Establece límites firmes y mantén el distanciamiento. Puede ser difícil al principio, porque él va a tratar de despertar en ti culpa o miedo, pero es exactamente esa firmeza lo que lo desarma. Tu libertad comienza cuando resistes a ese ciclo. El narcisismo se revela más claramente cuando no encuentra apoyo. El narcisista teme tanto la soledad porque, en ella, está obligado a enfrentar el vacío que carga dentro de sí, y esa es su mayor debilidad. Sin alguien en quien apoyarse, se hunde en su propia inestabilidad. Cuando comprendes ese secreto, la culpa por alejarte desaparece. Después de todo, no es tu obligación sostener a alguien que vive a costa de tu energía. La soledad es su pesadilla, pero puede ser tu liberación. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook que preparé. Es un libro virtual, simple y práctico, que accedes directo en tu celular o en tu email, sin complicaciones. Allí explico, paso a paso, cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y aún hay algo más. Junto con el ebook principal, recibes 2 materiales que completan este viaje. Uno de ellos te va a mostrar el lenguaje secreto del narcisista para que nunca más caigas en los mismos juegos. El otro está enfocado en reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, devolviendo tu fuerza emocional. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Solo haz clic y asegura el acceso. Y aprovecho para pedirte algo especial. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos caminando para alcanzar 100,000 suscriptores y cada vez que te unes a esta comunidad, ayudas a llevar este conocimiento a aún más personas que necesitan escuchar este mensaje. Secreto 5. Ellos necesitan admiración. El narcisista no vive sin admiración. Es como si necesitara una audiencia constante para validar su existencia. Los elogios funcionan como combustible y cuando faltan, la sensación de vacío aumenta. El narcisismo depende de esa mirada externa porque solo no consigue sostener su propia autoestima. ¿Ya te diste cuenta de cómo un narcisista cambia de comportamiento cuando no recibe atención? Se irrita, critica o hasta crea conflictos solo para volver a ser el centro de las atenciones. Ese secreto explica por qué el narcisista es tan teatral. Exagera conquistas, dramatiza problemas y crea historias para impresionar. Todo para garantizar aplausos. Pero cuando la admiración es retirada, se desmorona. Es en ese momento que surgen sentimientos de rabia, inseguridad y hasta agotamiento emocional. Después de todo, para él, ser común es insoportable. El narcisismo necesita estar en el pedestal para sobrevivir, porque sin eso, la máscara comienza a agrietarse. Aquí está algo práctico. Si estás frente a un narcisista, experimenta no reaccionar a sus intentos de exhibición. No significa confrontar o atacar, sino simplemente no dar la validación que él tanto desea. El silencio o la neutralidad son armas poderosas. Al percibir que ya no estás en el juego de la admiración, se desestabiliza. Eso muestra que el poder no está en él, sino en quien elige dar o no dar atención. El narcisista vive en la ilusión de que necesita ser admirado para existir. Por eso, el miedo de perder esa atención lo mantiene siempre en alerta. Y cuando descubres ese secreto, percibes que no es necesario enfrentar de forma directa. Basta con cortar el combustible.
El narcisismo se alimenta del brillo que roba de otros, pero cuando la luz se apaga, queda apenas la oscuridad interna que trata de esconder. Ese es el punto en que comienzas a voltear el juego a tu favor. Secreto 6. La rabia de tu silencio. Ignorar a un narcisista es como apretar su punto más sensible. El silencio corta su principal fuente de energía, la reacción. El narcisismo depende del conflicto, del drama y de tu respuesta. Cuando eliges no reaccionar, él siente como si hubiera perdido el control. ¿Ya percibiste cómo insiste en provocar solo para arrancarte una palabra? Es porque cada respuesta alimenta el juego, y cuando no das nada, su rabia se vuelve evidente. Ese secreto es poderoso porque revela la fragilidad escondida detrás de la arrogancia. El narcisista quiere creer que domina todas las situaciones, pero el silencio lo pone en desesperación. Es como si dijera, ya no dependo de ti. Eso provoca en él sentimientos de miedo, rabia e inseguridad. Muchas veces, ante el silencio, reacciona con explosiones emocionales justamente para romper esa barrera. Pero cuanto más trata, más claro queda que perdió el control. Aquí está algo práctico. Si estás siendo manipulada por un narcisista, experimenta el poder del silencio estratégico. No se trata de venganza, sino de protección. Cuando haga una provocación, elige no responder. Si envía mensajes agresivos, no te sientas obligada a justificar. Esa ausencia de reacción es como retirar el escenario del actor. Al principio, él puede intensificar el ataque, pero con el tiempo percibe que ya no tiene dónde apoyarse. El narcisismo se alimenta de tu energía emocional. Cada vez que respondes con rabia, culpa o miedo, él gana. Pero cuando aprendes a usar el silencio, percibes que es posible romper ese ciclo. El narcisista siente rabia justamente porque entiende que perdió espacio, y ese secreto te devuelve un poder que parecía perdido, el poder de elegir dónde gastar tu energía. El silencio, en este contexto, no es vacío, es tu forma de gritar libertad. Secreto 7. Ellos copian a otros. Uno de los secretos más curiosos del narcisismo es que el narcisista no tiene identidad propia. Detrás de la pose de autoconfianza, vive copiando a otros para parecer interesante. Observa bien, gestos, opiniones, hasta estilos de vida. Todo eso puede ser imitado. Él observa, copia y después presenta como si fuera suyo. Esa imitación es la manera de esconder el vacío interno, ya que crear algo auténtico exigiría una profundidad que no tiene. Es por eso que muchas veces percibes incoherencia. Un día el narcisista defiende una idea con convicción. Al otro ya cambió completamente, solo porque alguien que él admira piensa diferente. Esa inestabilidad causa confusión y frustración en quien convive con él. Parece hasta un camaleón social, moldeándose al ambiente para encajar. Pero detrás de esa estrategia existe miedo, el miedo de ser visto como alguien sin esencia propia. Si estás en contacto con un narcisista, puedes usar eso a tu favor. Cuando percibas que copia, recuerda que la originalidad está en ti, no en él. Eso ya muestra quién tiene la verdadera fuerza. Un ejemplo práctico. Si trata de ridiculizar tu forma de pensar, simplemente mantén tu posición. El hecho de que copie tanto ya prueba que, en el fondo, eres tú quien tiene algo de valor. Esa conciencia ayuda a reducir la inseguridad y aumenta tu claridad ante el juego. El narcisismo construye una ilusión de autenticidad, pero en el fondo está hecho de pedazos prestados. El narcisista se alimenta de la energía y de las ideas de otros porque solo no sostiene su identidad. Y cuando descubres ese secreto, percibes que ya no necesitas sentir culpa o duda ante él. Después de todo, copiar es la prueba mayor de debilidad. El verdadero poder está en quien es original, y eso es algo que él jamás podrá imitar por completo. Secreto 8. Ellos nunca vencen al tiempo.
El último secreto es tal vez el más cruel para el narcisista. Él nunca vence al tiempo, mientras trata de sostener la máscara de la juventud, de la vitalidad y de la superioridad. Los años pasan, el cuerpo envejece, pero el alma continúa inmadura, y ese contraste se vuelve cada vez más evidente. El narcisismo no consigue lidiar con la idea de perder el brillo, porque sin apariencia y sin admiración se siente aún más vacío. El miedo al envejecimiento es, para él, una pesadilla silenciosa. Con el tiempo, las estrategias de manipulación pierden fuerza. Personas que antes creían comienzan a alejarse. Las mentiras ya no convencen tanto y los juegos se vuelven repetitivos. El narcisista percibe que ya no causa el mismo impacto de antes. Eso genera rabia, tristeza y hasta desesperación. Es en esa fase que muchos se vuelven aún más agresivos o amargos, porque no consiguen aceptar la realidad. Después de todo, el tiempo revela todo aquello que trataron de esconder por años. Si convives con un narcisista, ese es un secreto que puede traer claridad. Recuerda, la arrogancia que muestra hoy no es eterna. Más temprano o más tarde, la verdad aparece. Un ejemplo práctico es observar cómo reacciona al envejecimiento, exceso de vanidad, comparación constante o hasta críticas ácidas a quien es más joven. Esas señales revelan el pánico interno, y cuando ves eso, percibes que no necesitas temerle como antes. El narcisismo depende de la ilusión de permanencia, pero el tiempo es implacable. El narcisista nunca vence esa batalla, porque el reloj no para, y a medida que los años avanzan, la máscara cae sola. Ese es el secreto que más teme, el de ser finalmente visto sin disfrace. Para quien sufrió bajo su control, esa conciencia es liberadora, porque muestra que mientras él libra una guerra contra el tiempo, tú puedes elegir invertir en tu propia evolución. Si realmente estás comprometida en cambiar de vida, comenta ahí abajo: elijo liberarme del narcisista. Esa frase simple es una declaración de fuerza, y al escribirla refuerzas para ti misma esa decisión. Sé que el dolor, la confusión y el agotamiento emocional aún pueden estar muy presentes, pero no necesitas cargar todo eso sola. Existe un camino seguro y está en el ebook que preparé con mucho cuidado. Es un libro virtual que recibes directo en tu celular y en tu email de forma inmediata para comenzar a aplicar ahora mismo. En él muestro paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad y estrategias prácticas. Y no para ahí. Junto con el ebook principal, también recibes 2 materiales que completan este viaje. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que descifres señales que antes pasaban desapercibidas, y otro para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, recuperando tu fuerza emocional. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Y por último, quiero pedirte algo muy especial. Estamos trabajando para llegar a 100,000 suscriptores en el canal, y cada vez que te suscribes y activas las notificaciones, nos ayudas a alcanzar aún más personas que necesitan este mensaje. Recuerda, no estás sola en esta caminata, estamos juntas. Cuídate y cuida tu libertad emocional. Hasta el próximo video.